Muy buenas tardes. Queremos manifestar cuál es el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional respecto a la iniciativa que el día de ayer en la noche se presentó aquí en el Senado, por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Infonavit y de la Ley Federal del Trabajo. Esta iniciativa acaba de ser dictaminada por las comisiones correspondientes con el voto en contra del Partido Acción Nacional, por considerarla un grave riesgo, un grave daño a los derechos de los trabajadores. Pero para referirnos específicamente en cada una de estos aspectos, van a participar en esta conferencia los integrantes de las comisiones dictaminadoras. Tiene el uso de la palabra la senadora Gina Campuzano. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Primero que nada, quiero aclarar que el Partido Acción Nacional está de acuerdo en la construcción de más de 2 millones de vivienda para la gente que más lo necesita. Lo grave de esto es que ni siquiera pudieron contestar los presidentes de las comisiones, es que si habían tomado en cuenta a los trabajadores, a los empleadores en esta decisión tan importante que se está tomando el día de hoy. La relevancia de estas reservas que tocan aspectos muy torales de la reforma, pues van totalmente orientadas y contravienen el artículo 123 constitucional, que asienta algo sumamente importante, que es el acceso de una vivienda barata para los trabajadores en base al tripartismo. ¿Qué es esto? Es que la garantía de este derecho debe de involucrar la representación igualitaria de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. Aquí, en esta propuesta, en esta iniciativa que está presentando Morena, están totalmente dándole a la torre, en este caso, al Comité de Vigilancia. Ya no será igualitario, tendrá el control absoluto el gobierno federal, en este caso, el Comité de Auditoría y de Transparencia están también controlados por este gobierno. El director general del Infonavit ya no será designado por la Asamblea, sino directamente por la presidenta. Y la dirección general tendrá el derecho de veto por si acaso alguno de estos comités de vigilancia se le saliera del huacal. Esta propuesta de convertir o de tener una constructora filial, una empresa filial al Infonavit, que va a tener la oportunidad de manejar todos estos recursos. Hablemos de que, pues, ¿quiénes van a ser los beneficiados de esta gran empresa que va a tener grandes volúmenes de dinero y de estos recursos financieros? Y quiero que quede muy bien claro de cuánto estamos hablando. Estamos hablando de que ahorita solamente la caja chica que tiene ahorita Infonavit tiene 800,000 millones de pesos. Ahorita, la caja chica a la que quieren acceder en este momento. Hay 140,000 millones de pesos de las cuotas obrero patronal. Y la subcuenta, esta subcuenta que también ha generado muchísimo ruido, es de más de 2 billones de pesos. Más de 2 billones de pesos. ¿Se imaginan ustedes que quieran? Pues bueno, este gobierno federal, si por algo se ha distinguido, es porque todos los fondos los quieren desaparecer y hay una total opacidad en esto. Pero este fondo es el ahorro de los trabajadores, es lo que dan los patrones y lo que aportan cada trabajador, ese 5% que aporta cada trabajador. Y si ustedes, cada trabajador, cada uno de ustedes ve en su cuenta de Afores, ahí va a venir un apartado que dice subcuenta del Infonavit. Ese dinero, si no es utilizado por alguno de ustedes para vivienda, para adquirir una vivienda, para ampliación, para lo que ustedes gusten, ese dinero es parte de su fondo de retiro, es parte de sus Afores y con lo que ustedes van a contar para, en su caso, ya cuando se puedan jubilar. Ese dinero
es de una manera, ya está, lo vimos nosotros, las cuales eran las características para poder ustedes recuperar ese dinero si no lo utilizaron. Está sumamente fácil, no es difícil recuperar ese dinero, pero aquí les quieren vender con espejitos diciéndoles que el Partido Acción Nacional no está de acuerdo porque no queremos darle vivienda a las personas que no son derechohabientes. Yo aquí quiero poner en alerta una cosa: el Partido Acción Nacional está de acuerdo a la vivienda. Lo que no estamos de acuerdo es que los que están pagando por años, los derechohabientes, vayan a terminar sin sus ahorros. Estamos de acuerdo que todas las personas que no son derechohabientes puedan tener acceso a una vivienda, pero ni siquiera se pudo discutir en comisiones y lo quieren hacer todo fast track. Nos mandaron el día de ayer esta iniciativa a las 10 de la noche para que pudiéramos analizar 186 páginas que ni siquiera el grupo parlamentario de Morena pudo leer. Aquí hubo una compañera que hizo Mayuli, la verdad me hizo una pregunta importantísima a los presidentes de las comisiones. Ya se reunieron con los directamente afectados, con los empresarios, con los trabajadores, con los líderes de los trabajadores. Ni siquiera contestaron. Ese no contestar, esa es una respuesta de que ni siquiera tomaron en cuenta a las y a los trabajadores. Aquí les queremos hacer una advertencia a todos los trabajadores. Manifiéstense, no permitan que esto suceda. Ellos quieren sacar esta reforma el día de hoy porque hoy cerramos el periodo y que ya no se vuelva a saber del tema. Quieren ir también por sus ahorros. Ahora ya no va a ser como en las afores de los que estaban de 70 y más. Van a ir por los ahorros de todos los trabajadores que no utilicen su recurso para vivienda. Esto es una gran alerta donde el Partido Acción Nacional no estamos de acuerdo en esto. Sí en que haya vivienda para los más necesitados, más no que se utilice el recurso para manejarlo de manera opaca como ha sido este gobierno federal. Tiene también el uso de la palabra el senador Gustavo Sánchez. Échale, amigo. Hay un dicho mexicano que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. El gobierno, bajo el argumento de que quiere construir 2 millones de habitaciones, cosa que estamos a favor, que se construyan habitaciones para la clase trabajadora, bajo el argumento de la vivienda, bajo el argumento del arrendamiento de casa y demás, acciones que puede hacer en este momento sin mover la ley del Infonavit. Porque cuando las acciones son bien intencionadas, las presentas ante el Consejo de Infonavit actual y pueden transitar sin problema. Aquí la circunstancia es que bajo el argumento de querer construir vivienda para venta y renta, tengo que cambiar las reglas de la administración. Y ahí es donde el puerco tuerce la cola. ¿Por qué? Pues es que ya quiero tener mayoría. Amigos, desde que se creó el Infonavit hace 50 años, se creó precisamente pensando que en virtud de que era dinero ajeno al gobierno, de los trabajadores que le aportan a la Infonavit, de la aportación del patrón, de ahí se hace ese fondo. 50 años ha trabajado, custodiado ese dinero, donde ningún gobierno del PRI, del PAN antes, aunque hubieran tenido la tentación, podían tocarlo, porque estaba por la ley garantizada que la integración de las comisiones tripartitas, gobierno, trabajadores y patrones, no solo eran tripartitas, sino adicionalmente, y muy importante, equitativas. Esto es, nadie tenía mayoría. Los mismos votos tenía el gobierno que los patrones y que los trabajadores. Y lo que había que empujar, había que sacarlo de consenso. Hoy la propuesta propone modificar la integración de los comités de vigilancia, de transparencia y de auditoría, para que ahora el gobierno tenga la mayoría en los comités y los trabajadores y los patrones la minoría. Luego entonces ya puedo disponer de esas cantidades
que resultan ser muy atractivas para un gobierno que está en crisis ya financiera. Lo vimos en el paquete económico, un endeudamiento que solamente hizo el sexenio pasado de López Obrador de 8 billones de pesos. 80% creció la deuda pública de este país en 6 años. Y claro, pues ahora hay que pagar los platos rotos, ahora hay que buscar de dónde, porque el presupuesto no alcanza. Y aquí hay una bolsa interesante, jugosa y atractiva de 2 billones de pesos, que ahora el gobierno con esta reforma pretende tener la mayoría para poder ordenar y disponer qué hacer con ella. Eso es la circunstancia por la cual Acción Nacional se opone, porque estamos vigilando y estamos procurando que el dinero de los trabajadores que ahí están en sus cuentas y subcuentas sea para lo que siempre han estado aportando: adquirir vivienda, remodelar la casa, ampliar la casa, comprar un terreno para edificar casa. Ese dinero es para eso. No es para que ahora el gobierno pueda decir, pues vamos a darle un giro a este dinero. Por eso nos hemos opuesto, porque estamos a favor de cuidar los recursos de los trabajadores. Y sabemos, repito, insisto, que hay crisis económica y un faltante de dinero. ¿Qué sigue después de estos fondos? ¿Qué otros fondos más siguen? ¿El Banco de México? ¿Las reservas? No estoy dando ideas, ¿eh? Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Por eso hoy Acción Nacional, con mucha responsabilidad, estamos a favor de más casa para trabajadores. No estaríamos a favor de que meta la mano el gobierno a los 2 billones de pesos que son de las y los trabajadores de México, que con mucho esfuerzo le aportan al Infonavit. Gracias. Muy bien, amigo. Muy bien. ¿Quién sigue, amigo? Gracias. Si ustedes gustan, ya pasamos a preguntas. Gracias, coordinadora. Les pregunta el columnista Víctor Sánchez Baños. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Hay algo que a mí me parece muy obvio y no lo puedo entender: si el Infonavit tiene fundamentos constitucionales. Se tiene que reformar la Constitución, porque si no, esto no tiene operatividad. Ahora bien, sí, se ve que la intención es robarse 2 billones de pesos, más otro cachito más. Pero esto tiene también otras implicaciones. Habla de un gobierno quebrado. Sí. Entonces se necesita una reforma fiscal. ¿Para qué? Para poder salvar cuando menos lo más importante que tiene de gasto en el corto y mediano plazo. Mi pregunta es, teniendo todos estos elementos, ¿dónde está la reforma constitucional? Porque habla de la reforma, más bien el artículo 123 establece una comisión tripartita. No tripartita, no. De 3 gobiernos. Sí. Sí. Entonces, todo esto, ¿qué vamos a hacer con ello? O sea, ¿se va a llevar a la Constitución? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Porque lo único que veo es una reforma de ley. Así a es. la ley del Infonavit. Y al artículo 123. Pero tiene que ser entonces. Así es. Tiene que llevarse esto a los demás congresos, 2/3 partes, etcétera. Así es, Víctor. Y bueno, desde luego le damos la palabra a Mayuli. Esto tuvo su origen en la reforma constitucional que se llevó a cabo en octubre pasado, en donde se hablaba de una vivienda digna como un derecho humano y el derecho a contar con la posibilidad de adquisición, bien sea por compraventa o por arrendamiento social. Hasta ahí compartíamos totalmente la misma expectativa y la votamos a favor como Acción Nacional. El tema es hoy, con las modificaciones a las leyes secundarias, que para hacerla efectiva, como comenta el senador Gustavo Sánchez, hacen una reorganización administrativa en el Infonavit y este fondo de las aportaciones de patrones y de trabajadores se convierte en el capital con el que va a operar el Infonavit para llevar a cabo esos programas de vivienda. Algo similar a lo que pasó con el FOBAPROA, con los fondos no reclamados. Y nos vamos a encontrar
que el día que un trabajador pretenda reclamar los fondos no ejercidos, pues difícilmente se va a encontrar con el recurso disponible. Pero le pido a la senadora Mayuli Latifa Simón que nos comente puntualmente esto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Hemos sido muy claros desde las Comisiones Unidas cuál es el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario. Por supuesto, primero que nada, con una arbitrariedad por parte de Morena, por no tener ni siquiera la oportunidad de estudiar a fondo una reforma profunda. No fue, evidentemente, no es una reforma un solo artículo, es una reforma profunda que tiene que ver con el ahorro de los trabajadores que aportan para su vivienda. Por supuesto, vamos a irnos por todas las causas legales que nos permita hoy que podamos tener, evidentemente, y decirle también a las y los trabajadores de México que estén pendientes de esta reforma y presentar sus amparos, porque esta es una reforma que transgrede y va directo a los ahorros de una vida entera. Estamos hablando de 30 años de ahorros de un trabajador para su vivienda. Así que por parte del grupo parlamentario vamos a manifestar en el Pleno, porque aparte hoy se va a aprobar en el Pleno del Senado y estaremos defendiendo los intereses de las y los mexicanos, como lo hemos hecho siempre en el Partido Acción Nacional. Muy bien, Yo solo quisiera terminar con un ejemplo para que los trabajadores puedan a lo mejor entender esta parte. Aquí hablan de que este gobierno ha sido muy humanitario al aumentarles el sueldo mínimo a los trabajadores. Y obviamente a todos esos trabajadores que les han aumentado el sueldo mínimo dan una aportación mayor para esta subcuenta, para este ahorro. Igual lo dan los patrones. Entonces, yo a veces creo que es un juego perverso de parte de este gobierno de Morena, que se manejan muy humanitarios, te estoy aumentando el sueldo, y se abanderan con eso, pero a la hora de los trancazos, lo único que están haciendo es quitarle el dinero a los patrones y el dinero de los trabajadores, de ese gran ahorro que les están diciendo, de ese gran sueldo que les están aumentando, y el gran ganador de ese dinero y de ese aumento al salario mínimo va a ser el gobierno de Morena, que ahora van a poder disponer de este ahorro. Así que se los pongo como un ejemplo para que lo vean, que no todo lo que brilla es oro. Puede ser un lobo vestido de cordero. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senador. Es muy sencillo. Con estas acciones entonces sí se justifica y ya se tiene entonces que vamos hacia el autoritarismo, hacia la dictadura. Es decir, pues ya que nos queda. ¿Y qué recursos ustedes van a realizar si ya parece que no hay recursos para imputar esta reforma? ¿Y cuál sería la bolsa que se estaría manejando? Gracias. Sí, Félix, una vez más constatamos que este es un gobierno autoritario. Lo vimos desde la reforma del Poder Judicial, después vino las reformas para que no hubiera medios de impugnación por cuestiones de fondo, de forma, ni amparos, ni controversias constitucionales, ni acciones de inconstitucionalidad. Estaremos revisando puntualmente qué medio de defensa es posible y los vamos a hacer valer, Félix. Queremos pedirles una disculpa, me comentan que hay votación. ¿Alguna pregunta? Sí, con gusto. Le preguntan Norberto López de Sanger News. Muy breve la pregunta. Estamos ante el preámbulo de la finalización del organismo tripartita, una, y la dos, ¿de qué manera pueden blindarse para que este mecanismo, esta iniciativa, no sea tan dramática para la clase trabajadora? Sigue siendo formalmente un organismo tripartita, pero no equitativo, no igualitario. Es decir,
Comentaba el senador Gustavo Sánchez que el mismo número de representantes del gobierno era de los trabajadores y era de los grupos de los patrones. Hoy se han asegurado que en cada uno de los órganos el gobierno federal por sí tenga mayoría. Es más, que el director general, que antes lo nombraba la Asamblea, lo nombre el presidente y tenga la facultad de vetar las resoluciones que se emitan. Estamos claramente ante un gobierno autoritario. Ni los trabajadores. Pero no equitativo, no equitativo. Es decir, no paritario en el número de personas en que lo que se buscaba era este consenso. Son minoría frente a la mayoría con la que vota el oficialismo. Gracias, gracias, gracias.